En esta ocasión hablaremos de uno de los casos contemporáneos más misteriosos e interesantes de México, el caso del famoso doctor Jacobo Grinberg y su teoría sintérgica, que de ser verdad cambiaría la percepción de la realidad tal cual la conocemos. Jacobo Grinberg fue un científico fisiólogo y psicólogo mexicano nacido el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, autor de 54 libros. Tras la trágica muerte de su madre a los 12 años de edad por un accidente cerebrovascular, Jacobo decidió estudiar la mente humana. Ingresó a la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de México y en 1970 viajó a Nueva York para estudiar psicofisiología en el Brain Research Instituto de Investigación Cerebral. Obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Cuando regresó a México, fundó un laboratorio de físico-fisiología en la Universidad Anáhuac. Después, instaló otro laboratorio similar en la UNAM. En 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este caso es bastante interesante debido a los temas que el Dr. Grinberg investigaba. Aparte de los campos donde él era un profesional, investigó el chamanismo, la telepatía y la meditación, intentando combinar estos dos mundos para comprender más la conciencia humana y la realidad en la que vivimos. Claro que esto produjo fuertes críticas por la comunidad científica, a pesar de que Grinberg estudiaba estos temas con el método científico. De esta manera, su trabajo pretendía exhibir las bases científicas para la telepatía. Jacobo se encontraba estudiando diferentes aspectos de la conciencia humana cuando lo invitaron a ser testigo de cómo Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, realizaba operaciones sin estudios médicos y con tan solo un cuchillo casero, llegando incluso a materializar órganos sanos para intercambiarlos por los órganos enfermos de sus pacientes. Al parecer, Pachita era una medium y tenía la habilidad de ingresar un espíritu dentro de su cuerpo para que éste pudiera manipular su cuerpo. Esta era la manera en la que, según el último emperador de Tenochtitlan, Cuauhtémoc, podía ingresar en el cuerpo de Pachita y curar a las personas. Obviamente esto sonaba muy fantasioso para un científico como Jacobo, pero decidido por la curiosidad, aceptó la invitación. Al llegar al lugar, una voz dentro de la casa le dijo: Jacobo, apúrate, te estaba esperando. A lo que él se sorprendió, ya que según nunca le avisó a nadie que visitaría a Pachita. Tras su encuentro con ella, se dio cuenta que los rumores sobre las increíbles habilidades de Pachita eran ciertas. Lo que se pensaba sería un viaje de unos pocos días, se extendieron a meses de investigación de manera científica para poder entender el cómo todo esto era posible. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Jacobo cambió totalmente su perspectiva de la realidad, inspirándolo a realizar una serie de experimentos y una teoría que pudiera explicar el cómo todo esto era posible, la teoría sintérgica. Al preguntarle a Pachita cómo era posible lo que hacía, ella le dijo que simplemente ocurría, a lo que Jacobo comentó: pareciera ser que ella estaba localizada como un ser sensible a un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Posteriormente, Jacobo indicó que esta experiencia le enseñó que él no puede decir ¿cuál es el límite de la capacidad humana? También comentó que pareciera que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conoce cuál es el límite de este continuo. Menciones de Grinberg de su libro Pachita.
Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo, incluyendo cáncer y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Pese a que la gente buscaba a Pachita, ella no se atribuía los dones curativos a sí misma, pues aseguraba que su cuerpo era poseído por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito. Ella se introducía en un trance transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que he hecho mención. Era el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto, respiró profundamente y unos minutos más tarde el saludo de Cuauhtémoc nos introdujo en un mundo mágico. En un mensaje magnífico, el hermano nos comunicó sus deseos y su amor. Muchos fueron los testigos de las habilidades de Pachita, entre ellos se encuentra el famoso investigador paranormal, el español Salvador Freixedo. Yo no creía en esto hasta que se me empaparon las manos en la sangre de Pachita y tienen ustedes a Grimberg, que ha estado con ella horas y horas también, y luego al día siguiente me tenían que sacar. ¿Quién es Pachita? Pachita es una curandera mexicana que con un cuchillo abría vientres y abría cráneos y abría de todo. Y sacaba de... Otro famoso personaje que conoció a Pachita fue el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky, donde no solamente fue testigo, sino que él fue paciente de Pachita, realizándole una operación de hígado. En su libro, La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo, Jodorowsky relata: yo padecí, aparte del olor a sangre y la horrorosa visión de la víscera sangrante, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Lloré sin pudor, dio el último tirón y me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en el sitio, me pasó las manos por el vientre, cerrando la herida, y al momento desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. Voy a proceder a explicarles la teoría sintérgica, que pudiera explicar el cómo este fenómeno es posible. Con base en todo lo que Jacobo experimentó y observó en Pachita, además de lo que aprendió en su profesión, Jacobo realiza su famosa teoría sintérgica. La teoría sintérgica propone que existe un continuo espacio de energía y que el ser humano común solo puede percibir una parte de este. No hay objetos separados uno de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y nuestro cerebro interactúa con este campo. Grimberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial y que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, o sea, objetos con forma y figura, o sea, la realidad que percibimos. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de la información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. A grandes rasgos, la postulación fundamental de esta teoría es que la experiencia surge como resultado de tres procesos de interacción. El primero de ellos es una interacción entre elementos neuronales capaces de crear un campo energético complejo, denominado campo neuronal. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal se pone en contacto con la estructura energética del espacio o la latiz. La interacción entre el campo neuronal y el espacio crea un patrón de interferencia que se denomina estructura energética de la experiencia. El tercer proceso de interacción ocurre entre la estructura energética de la experiencia y un procesador central. Esta interacción es la más misteriosa de todas e implica la existencia de una focalización de energética realizada a través de un hipotético factor de direccionalidad. Según explica la teoría sintérgica, cualquier ser vivo que tenga la capacidad de experimentar o de sentir puede vivir los tres procesos de interacción. Los niveles de experiencia de cada ser dependen de la complejidad de su campo neuronal y esta a su vez de la complejidad del cerebro de la cual surge el campo. Jacobo Grimberg pensaba que cuando la realidad se crea, resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad, pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que la persona rompe la ilusión de la individualidad y se da cuenta que en realidad todo es conciencia.
Pachita poseía un control único sobre el campo neuronal, transformándolo y modificándolo con él a la estructura de la latiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta teoría, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Entonces, si una persona tiene un campo neuronal de alta sinergia, puede modificar a voluntad el holograma y llegar a hacer cosas que probablemente no podrían ser explicadas con las leyes actualmente conocidas, tal como lo hacía Pachita. Pero, ¿qué evidencia científica tenemos realmente sobre esta teoría? Hay un famoso experimento que pudiera ser soporte para afirmar la teoría sintérgica de Jacobo, y es el experimento de la doble rendija de Thomas Young aplicada a los fotones de la luz. Científicos del laboratorio de protónica cuántica y molecular han determinado en qué momento un fotón elige comportarse como una onda o como una partícula, y que esta elección responde al propósito del observador, incluso cuando la pretensión del observador se retrasa al máximo y se ejerce de forma aleatoria. Les explico. Básicamente el experimento consiste en lanzar por medio de un láser unas partículas pequeñas de luz llamadas fotones. Los fotones son lanzados de manera individual, uno a uno, a través de dos pequeñas rendijas hacia una pantalla. Los fotones atraviesan el conjunto de dos rendijas y una cámara registra el patrón en la pantalla atrás de las rendijas. Lo que vemos en el experimento es que los fotones llegan uno a uno en la pantalla. Si los fotones viajan uno a uno, unos a través de la rendija izquierda y otros a través de la rendija derecha, deberían de dibujar un patrón de dos tiras en la pared, pero esto no es así. Misteriosamente, dibuja un conjunto de tiras. Esto solo puede ocurrir si las partículas de la luz pasaran al mismo tiempo por las rendijas, pero recuerda que solo lanzaban una partícula. En otras palabras, las partículas están en dos lugares al mismo tiempo, pero lo más extraño es cuando se les colocan detectores junto a las rendijas. Si están observando a los fotones, el patrón de onda desaparece y aparece un nuevo patrón de dos líneas, o sea, lo que se esperaba desde un principio. Pero si se quitan los detectores, el patrón de líneas vuelve a aparecer. Esto indica que podemos cambiar la forma en que se comporta la realidad solo con mirarla, o en otras palabras, que es posible hacer una modificación en la realidad con tan solo mirarla. Una idea propia que nace sobre el experimento de la doble rendija es el comportamiento de los seres humanos u otra especie que cambia cuando se dan cuenta que alguien o algo los está observando. Claro que no es lo mismo y se pudiera debatir que no tiene que ver una cosa con la otra, pero a lo mejor ahí hay algo que pudiéramos relacionar y me parece bastante curioso. Uno de los más famosos experimentos conocidos de Greenberg fue sobre el potencial transferido. Jacobo mostró interés por el estudio de la telepatía, definida como la transmisión de información de una persona a otra o un ser a otro, sin utilizar ningún canal sensorial ni interacción física, y la telequinesis, la habilidad psíquica que permite a una persona influir en un sistema sin tener necesariamente una interacción física. Greenberg demostró que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares, algo a lo que él le llamó el potencial transferido. Realizaba un experimento donde básicamente hacía que dos personas interactuaran para generar un sistema entre las personas. Después las separaba y las ponía en cámaras diferentes, donde a una persona la deslumbraba con un flash, generando un cambio en las células, registrado por un electrocefalograma, y a la otra persona, que se encontraba completamente a oscuras y en silencio, se esperaría que no pasara absolutamente nada. Pero se encontraba que también existía un cambio, no tan grande, pero notable, exactamente al mismo tiempo que la otra persona era estimulada con el flash. Con esto, Greenberg buscaba reafirmar que la gente percibe y recibe información a partir de la estructura del espacio, hasta llegar a casos como Pachita, donde no solo generaba imágenes, sino que las hacía visibles para los demás, provocando un cambio en la realidad. Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonido. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara tono amortiguada,
Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo, se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara, que también habíamos construido de antemano, con las mismas características, pues aislada, son amortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, a seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo, es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado. Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacción. Y estos campos de interacciones, que nosotros le llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad
que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el hipercampo, por darle un nombre a esta red de interacción. Me da vueltas no la cabeza como el cerebro. Consigo moderar el resto del programa. Tercer contertulio, José Álvaro Calle, que es muchas cosas. Es físico o ha sido ingeniero, médico y psicólogo. Ejerció la enseñanza en las facultades de Ciencias y de Medicina de la Universidad Complutense. Jacobo se basó en una paradoja de física cuántica, la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Esta paradoja indica que si dos partículas que interactúan quedan de alguna manera en un estado entrelazado, si son separadas, sin importar la distancia, una la mandas a un punto A y la otra a un punto B. Si son observadas al mismo tiempo, para hacer un tipo de modificación a una, la otra también sufrirá un cambio. O puedes saber la posición de la otra partícula, esto gracias al entrelazamiento cuántico y al principio de incertidumbre. Esto contradice a la ley de la relatividad. Esto indica que tiene que existir algo que envíe información de una partícula a otra más rápido que la velocidad de la luz. O sea, que existe algún tipo de red invisible o campo en el cual todo está relacionado. Y Jacobo Grinberg quiso probar lo mismo con los cerebros. Si todo lo que proponía el Dr. Grinberg es verdad, nos encontraríamos con que Jacobo es uno de los pioneros en exhibir las bases científicas para la telepatía y cambiaría la perspectiva de varias ciencias, incluyendo la manera en que vemos la realidad. Jacobo, al parecer, pretendía repetir y multiplicar lo que hacía Pachita. ¿Se imaginan un mundo en el que si tú o cualquiera de tus familiares o amigos tiene una enfermedad muy delicada que afecte uno o varios órganos, donde a esta enfermedad no exista cura alguna, sino más bien un tratamiento para ralentizar su disfunción, o que sí exista tratamiento para curar la enfermedad, pero que sea muy duro y muy caro? En este nuevo mundo, incorporando esta técnica, pudiera ser posible curar a las personas en cuestión de un solo día y sea mucho más barato y simple que esperar meses o quizás años para que te hagan un trasplante de algún órgano con la esperanza de que sea compatible y tu cuerpo no lo rechace, o que tuvieras cualquier tipo de problema en cualquier tipo de ámbito o situación y fuera posible resolverlo por medio de la telepatía, comunicándote con profesionistas de cualquier parte del mundo al instante, ya sea para arreglar tu coche, tu computadora, una situación de agronomía, arquitectura o cualquier disciplina. Claro que esto suena a una fantasiosa utopía en la que a todos nos gustaría vivir, pero ¿será que a todos nos encantaría vivir en un mundo así? ¿O sería posible que existieran personas afectadas si esto se hiciera realidad? No estoy diciendo que todo esto haya sido verdad, tampoco estoy diciendo que no. Sinceramente yo estoy un poco escéptico, sobre todo por el tema de Pachita, ya que obviamente suena muy fantasioso. Pero de ser verdad, lo que más de una persona afirma sobre Bárbara Guerrero, claro que sería un caso digno de estudio científico. Otro de los experimentos que Jacobo realizó fue el de la visión extraocular, que es la capacidad de ver el mundo sin usar los ojos materiales. Trabajó en varios experimentos con niños donde, según testigos, pudieron ser capaces de leer libros con los ojos vendados. Al parecer, era más fácil realizarlo en niños que en adultos. Lo más interesante, por lo menos para mí, fue que estos experimentos se detuvieron porque los niños empezaron a ver cosas desagradables, porque al parecer se conectaban o podían ver otras realidades o dimensiones. En el momento de su desaparición, Jacobo Grinberg se disponía a hacer un experimento para demostrar la telepatía entre una persona de México y otra que estaba en la India.
Al parecer, 4 días antes de su cumpleaños número 48, el doctor Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Tony Carr, presidente de la Casa Tíbet México, dijo que él fue probablemente la última persona que lo vio con vida y que Jacobo le pidió el poder participar en un retiro de meditación de uno de los maestros de Tony en el país de Nepal. La hija de Jacobo comentó que esta información es real, ya que su papá le afirmó que se iría de viaje a la India y a Nepal, a lo que el día 12 de diciembre su hija le marcó a la esposa de Jacobo para felicitarlo. Supongo que porque su papá ya no contestaba el teléfono. La esposa de Jacobo dijo que su padre ya se había adelantado y que no podía hablar con ella. Su hermano dijo que le hicieron una fiesta en su honor a la cual Jacobo no se presentó, pero nadie se preocupó porque el Dr. Greenberg era así de impredecible. Un mes después, en enero de 1995, Jacobo no se presentó a un seminario, por lo cual a su ayudante llamada Ruth Cerezo se le hizo muy extraño, ya que nunca había faltado a ninguno, pensando que probablemente su vuelo se había retrasado. 3 meses después de que Jacobo no aparecía, su ex esposa Lisette Arditi se comunica con sus hermanos para decirles que algo pasaba, ya que si unos días de ausencia era normal en él, no lo eran meses. En este punto, los hermanos de Jacobo cayeron en cuenta de que algo malo estaba pasando. Tuvieron contacto con el Procurador de Justicia de la Nación en ese momento y formó un equipo especial para buscar a Jacobo. A la cabeza de este equipo especial se encontraba el comandante Clemente Padilla, director del operativo del Ministerio Público Especializado. El comandante comienza su investigación en mayo del 95. Lo primero que hizo fue entrar en la casa de Jacobo y buscar una pista. Al abrir su casa, se encontraron con la sorpresa de que todo parecía estar en orden. Una periodista de nombre Tere Vale afirma que en una entrevista que le realizó a Jacobo, el doctor le mencionó que ya no aguantaba a su esposa y que estaba en muy malos términos con ella. Por otra parte, su hermano Jerry Greenberg comentó que Jacobo le dijo que le tenía miedo a su esposa, que ya no dormía dentro de su propia casa y que ya no quería verla. Jacobo dormía afuera en una vagoneta que usaba como cama. También le comentó a su hermano Jerry que si algo le pasaba, contaba con él. A partir de esta información surge una de las primeras hipótesis de lo que le pasó a Jacobo, la cual sugiere que podía tratarse de un asesino a manos de su esposa, María Teresa Mendoza. Teresa al parecer sufría de ataques de ira y esto aportó más a la primera hipótesis. Ruth Cerezo, la ayudante de Jacobo, dijo que el 13 de diciembre del 94 recibió una llamada de Teresa diciéndole que Jacobo ya no iba a regresar al laboratorio hasta después de sus vacaciones, ya que tenían planeado viajar a Campeche y después a la India, a lo que no hay prueba de que esto sea verdad, ya que la policía investigó la información de las aerolíneas y se dio cuenta que no había viajado a ningún lado. Al parecer, la primera quincena de diciembre del 94 vieron algunas personas a Jacobo por última vez, pero a diferencia de su esposa, la vieron 8 días después sacando cosas de la casa. El comandante Padilla comenta que a Tere se le vio el día 9, 10, 11, 12, 14 y 20 de noviembre del 94. Uno de los principales sospechosos al principio de la investigación, debido a la interferencia del celular de Teresa, ya que tuvo contacto continuo, fue Gerardo Morales, un velador de una escuela que según trabajaba también para Teresa y le realizaba todo tipo de trabajos. El velador tenía un corte militar. Al parecer tenía experiencia en karate, entrenamiento militar y todo su aspecto llamó mucho la atención del comandante Padilla. Un mes después de la desaparición, en enero del 95, el cuidador de la casa de Jacobo fue testigo de cómo Teresa, en compañía de una güera, sacaron cosas de la casa llevándose incluso al perro. La segunda hipótesis empieza a surgir en el momento en que el comandante Padilla, junto con su equipo, ingresaron a la casa de Jacobo Greenberg y se percataron que no encontraron ningún cerebro de las computadoras de la casa, ninguna memoria externa, ni tampoco los libros y tesis en los cuales estaba trabajando. Todo desapareció. Esto indica que los involucrados de la desaparición de Jacobo estaban interesados en el trabajo de él. Esto ayudaría a descartar el delito pasional por parte de su esposa, sin descartar que ella estuviera involucrada. En 1975, Jacobo conoció a la hermana del presidente López Portillo, Margarita López Portillo. Se conocieron en una reunión donde, interesada por el trabajo de Jacobo, le dijo que ella lo iba a ayudar con su investigación y le presentaría a alguien. Jacobo fue invitado a Los Pinos
para presentarle a alguien que le ayudaría con su investigación. Ahí fue gracias a Margarita que conoció a Pachita. Según hubo una petición de que no se publicara que Margarita Portillo le presentó a Pachita en Los Pinos, cosa que para mí se me hace muy extraño. Cuando a través de los medios la familia hizo anuncios sobre la desaparición de Jacobo, hubo muchas llamadas para dar información de él, pero solo una persona le interesó al comandante Padilla. Se trataba de un trabajador en Boulder, Colorado. Le dijo que vio a Jacobo Greenberg y a su esposa y a una supuesta güera, junto con escoltas. Vio que bajaron de una avioneta y se los llevaron en un carro. Lo que descubrió el comandante Padilla es que había una empresa llamada Rand Corporation que controlaba toda la ciencia, investigaciones, experimentos, etcétera del país, y que tal vez estaba involucrada con el caso de Jacobo Greenberg. En este punto es donde ocurre lo interesante. De repente, el comandante Padilla desaparece también y pierde contacto con la familia del Dr. Greenberg, incluyendo a su ayudante. Sam Quiñones, un periodista que radicaba en Los Ángeles, California, relata que Clemente Padilla le envió un mensaje diciéndole que el Dr. Greenberg se encontraba en un manicomio en Estados Unidos. Ese mismo día, Sam le respondió al comandante y Padilla jamás le volvió a contestar. En julio del 2007, un grupo de personas que realizaron el famoso documental del Dr. Greenberg le hicieron una entrevista al comandante Padilla. Tras buscarlo por un tiempo, Padilla aceptó darle la entrevista. En la entrevista, Padilla habló sobre el testigo que vio a Greenberg en Boulder. Trabajaba poniendo gasolina enfrente de donde había un pequeño aeropuerto para avionetas. El testigo le dijo que entre las 8:30 y 9 de la mañana aterrizó una avioneta a 15 metros de donde se encontraba esta persona. Ahí fue donde vio a Jacobo junto con su esposa y 2 agentes, un hombre y una mujer. Uno pertenecía al FBI llamado Rick Howard y la mujer pertenecía a la CIA. La mujer pudiera ser la presunta güera con la cual se le había visto a la esposa de Jacobo Greenberg. Según él los conocía perfectamente porque estos 2 agentes cargaban gasolina regularmente donde él trabajaba. Padilla le dijo al equipo de investigación que al indagar lo que pasaba en Boulder, dio con que Jacobo colaboraba con la Universidad de Boulder, a lo que nadie, ni siquiera el círculo cercano del doctor, sabía. Lo curioso es que él viajaba a Carolina del Sur y de ahí se desplazaba a Boulder. Nunca viajaba directamente a Boulder. Cuando Padilla le pidió al FBI información sobre los vuelos de Jacobo y su esposa a Estados Unidos, el FBI solo le mostró un viaje a Nueva York en noviembre del 94, pero cuando buscó información con otra fuente que no menciona cuál fue, cuenta que el doctor junto a su esposa viajaban seguido a diferentes partes de Estados Unidos. Según los hermanos de Jacobo, comentaron que le llegaban invitaciones para trabajar con universidades de Estados Unidos y que estas propuestas venían acompañadas de sueldos impresionantes, pero que Jacobo siempre las rechazaba. Según Padilla, encontró un artículo donde afirma que la CIA obligaba a científicos a trabajar en proyectos secretos, donde si se rehusaban eran amenazados, además de que financiaban a grandes científicos, pero se escondían detrás de empresas públicas para después cobrarles el favor. Un mes antes de la desaparición, Jacobo viajó a Costa Rica para una conferencia importante. Según información dada por sus familiares, Jacobo al regresar de Costa Rica se encontraba muy nervioso, tenso, incluso deprimido. Además, tuvo que ser ingresado en un hospital debido a un estado de shock. El diagnóstico fue un ataque de pánico por estrés. ¿Se habrá dado cuenta de que su esposa ocultaba algo o fue simplemente la carga excesiva de trabajo? Claro está que su esposa Teresa estuvo involucrada en su desaparición. Su historial no era lo que ella decía que era. En 2017 surge otra pista de lo que pudo haber pasado debido a que la CIA desclasificó archivos secretos, un total de 13 millones de páginas de archivos desclasificados, donde en un documento aparece que debido al proyecto Stargate, la CIA estaba interesada en el trabajo de Jacobo Greenberg, o por lo menos sabían de él. Lo curioso es que la familia Greenberg no le creyó al comandante Padilla sobre la pista de Boulder. Posteriormente a esto, sacan al comandante Padilla del caso y meten a otro comandante. Lo envían a Boulder y desmiente todo el trabajo que había hecho Padilla. Incluso el comandante tuvo que renunciar forzadamente, debido a que la misma Procuraduría investigó a Clemente Padilla por robo de autos. Jerry Greenberg comentó que cuando hicieron el cambio de comandante, le llevó todos los archivos que tenía sobre el caso de Jacobo, a lo que el nuevo comandante, tan solo 3 días después, ya había perdido el expediente por arte de magia.
Conclusión. En conclusión, para mí es muy claro lo que le pasó al Dr. Greenberg. No exactamente en quién fue el culpable, pero sí es muy obvio que hay personas poderosas involucradas. Los puntos claves para esta hipótesis son: número 1, que sacaron al comandante Padilla del caso, incluso lo trataron de meter a la cárcel. Número 2, el nuevo comandante perdió cínicamente todo el expediente que le había otorgado al hermano de Jacobo, Jerry Greenberg, en tan solo 3 días de que le fueron otorgados. Número 3, cuando estaban a punto de resolver el caso, se corta todo el apoyo, tanto por parte de las instituciones locales y la familia Greenberg. Incluso pudieron haber sido amenazados. Ernesto Zedillo le solicitó directamente al comandante Padilla sobre cómo iba el caso con Jacobo Greenberg. Es obvio que el trabajo tan importante de Jacobo Greenberg le interesó a personas muy poderosas, sobre todo a gobiernos. También hay que tener en cuenta que el contexto social fue en la Guerra Fría, donde Estados Unidos competía con la Unión Soviética, lo cual, obviamente, cualquiera de los dos podía usar el trabajo de Jacobo Greenberg como un arma, solo haría falta desarrollarlo. Otro punto clave sería el por qué Jacobo le tenía miedo a su esposa. Dejando a un lado los ataques de ira que tenía Teresa, ¿sería que Jacobo se dio cuenta de algo? Otras dos ideas bastante curiosas pero falsas para mí es la de una supuesta medium llamada Esperanza, que dijo que Jacobo decía que tenía contacto con unos tipos de seres que le ayudaban mucho a él con sus experimentos, pero al final él ya no quería el contacto con ellos, así que lo desintegraron en esta realidad y lo llevaron a otra donde lo tenían privado de su libertad. Incluso mencionaron que lo tenían encadenado. La otra idea es que la hija de Jacobo visitó a un medium que lo llamó Don Lucio, que le comentó que su papá estaba bien, que ya no se encontraba en este mundo, pero que al mismo tiempo sí. La verdad, estas dos ideas me parecen bastante fantasiosas. Desde mi punto de vista están fuera de lugar. Para mí es más probable que un grupo de poder lo haya obligado a trabajar para ellos. Lo que se me hace bastante cruel es que no lo hayan dejado regresar con su familia. Tal vez puede que ya ni siquiera esté vivo, o puede que aún siga trabajando para ellos, lo cual sería más triste aún. Es conocida la técnica de la CIA que llega a usar agentes encubiertos que entran en los círculos cercanos de sus objetivos para que los vayan debilitando de alguna forma o espiando. Si tú comprobaras la base científica de la telepatía, cualquier gobierno quisiera tener esa información. Lamentablemente para nuestra especie, no creo que lo quisieran para crear un cambio positivo en el planeta. Este caso me obsesionó mucho, sobre todo con la teoría sintérgica de Jacobo. Me emociono solo de pensar el potencial al que pudiera llegar de haber seguido desarrollando su trabajo. Hasta qué punto, como humanidad, pudiéramos llegar si se usara este trabajo para el bien común. Realmente, sí me desanima un poco que Jacobo haya desaparecido, y lo más probable es que fue por la codicia humana y la sed de poder, afectando no solo a una familia y amigos, sino también al desarrollo de la especie humana. ¿Qué tanto realmente hemos aprendido como especie? ¿Qué tan avanzados y superiores somos a las demás especies cuando usamos los desarrollos tecnológicos o científicos para destruirnos entre nosotros? A veces pareciera ser que la ciencia está secuestrada a favor de producir capital solamente, dejando de lado las cosas más importantes de la vida. Y claro que la naturaleza puede llegar a ser cruel, pero eso no debería de impedir que como seres pensantes que somos, o supuestamente somos, podamos mejorar nuestras relaciones los unos con los otros. Jacobo estuvo simplemente adelantado a su época. Algunos le llaman el Einstein de la conciencia. Su familia expresó que desde niño Jacobo era muy inquieto. Siempre estaba de curioso, investigando todo, haciendo experimentos de todo tipo. Sin duda, este gran ser humano sembró las bases para algo más importante, que probablemente incluso más importante de lo que nos podríamos imaginar. Y eso está por verse en los próximos años. Si el video te gustó, me ayudarás mucho dándole like. Si quieres ver más videos así, suscríbete a mi canal. Yo soy Omar Sandoval y me despido, no sin antes recordarles que nos vemos en el siguiente video.